Si alguna vez viste un objeto y automáticamente pensaste, esto es de los 90, no es que seas un genio ni que tengas superpoderes, es que hay un código visual grabado en nuestro cerebro que nos hace reconocer ciertas formas y colores como si fueran un pase directo a la nostalgia. O peor aún, cosas que ni siquiera vivimos, pero igual nos parecen familiares. Y no, desafortunadamente no es magia. Todo esto tiene un origen. Para entenderlo, hay que remontarnos a los 80, cuando apareció una tendencia que, sin que nadie lo supiera en ese momento, iba a definir toda la estética de la siguiente década, el Memphis Design. Básicamente un grupo de diseñadores dijo, ¿y si ignoramos todas las reglas del diseño? Y crearon un estilo que parecía el resultado de dejar a un niño hiperactivo con crayones en una hoja en blanco. Formas geométricas sin sentido, rayones, colores muy saturados y un caos visual que parecía diseñado por alguien que nunca había escuchado la frase menos es más. Y de alguna manera funcionó. Pero aquí es donde se pone interesante porque si bien el Memphis original era una locura artística que solo los diseñadores entendían, con el tiempo se suavizó hasta volverse algo mucho más comercial. A este fenómeno le dicen Memphis Light, o bueno, según la Asterix Wiki, porque en su momento apuesto a que nadie le decía así, o siquiera lo nombraba. Y si viviste los 90, también apuesto a que te lo encontraste en todas partes, en los centros comerciales, en la publicidad, en los decorados de las series de televisión, hasta en la ropa. Todo tenía ese look de patrones aleatorios y colores saturados, porque, claro, en cuanto las empresas vieron que esta estética pegaba, no tardaron ni un segundo en explotarla. Ya no se trataba de una propuesta artística o un manifiesto en contra del buen gusto, sino de algo que vendía. Así que lo adaptaron, lo hicieron más digerible y lo metieron en cada espacio posible. Algo así como pasó con el minimalismo y flat design que sigue hasta el día de hoy. El resultado, una época donde todo parecía diseñado por alguien que sí se había aprendido las figuras en el kinder. El modelo de color CMYK también definió el look de los 90 en medios impresos. Y no fue casualidad, era el estándar de las imprentas digitales que estaban en pleno auge. Por primera vez, los diseñadores podían crear cosas impensables en décadas anteriores sin gastar una fortuna. Y claro, lo que dominaba en esa época eran esos colores vibrantes y saturados. Y ahí es donde entra una de las piezas más icónicas de este estilo, el vaso jazz. Si tienes más de 30 años y menos de 20, seguro lo has visto, pues sin querer se convirtió en un símbolo de la época. Es la prueba de que un diseño, por más simple que sea, puede definir una generación entera. Lo más irónico de todo esto es que, en su momento, nadie pensó que ese diseño trascendería. Pero si hablamos de explosión visual, hay algo que definió aún más la estética de los 90. El anime, Dragon Ball Z, Sailor Moon, Pokémon y demás, no solo marcaron la infancia de toda esa generación, sino que también ahí dejaron su huella en el diseño gráfico y la publicidad. De repente, todo tenía esa energía exagerada, con personajes de ojos enormes, efectos de velocidad y colores saturados que hacían sentir que cualquier cosa era 10 veces más épica de lo que realmente era. De repente, los empaques de productos juveniles empezaron a imitar ese estilo, con tipografías gruesas, combinaciones de colores pastel y diseños que parecían sacados de un opening de anime. El resultado fue una mezcla entre Oriente y Occidente que terminó de definir la estética de los 90. Mientras el Memphis Light llenaba los espacios cotidianos con geometría colorida, el anime le daba un toque más emocional y enérgico. Pero mientras todo esto pasaba, otra tendencia muy diferente crecía a la par, el grunge. Este estilo era lo contrario al Memphis Design. En lugar de colores brillantes, usaba tonos oscuros y deprimentes. En lugar de formas limpias, mostraba texturas rotas, sucias y desgastadas. El grunge venía del mundo de la música alternativa de Seattle, pero pronto llegó al diseño. Lo interesante es que varias empresas vieron una oportunidad en el grunge. Empezaron a copiar su estética rebelde para parecer más auténticas. Así nació lo que podemos llamar corporate grunge. La publicidad cambió mucho con esta tendencia, especialmente aquellas marcas que querían parecer menos corporativas y más cercanas. Todo esto vendía una idea de somos auténticos como tú, cómpranos. Lo fascinante de los 90 es que estas tendencias tan opuestas existían al mismo tiempo, pero no podemos ignorar la moda de los 90. La ropa de la época no solo reflejaba la cultura pop, había una gran diversidad de estilos, y cada uno tenía su propia paleta de colores, patrones y tipografías.
que luego se trasladarían a los anuncios, los empaques de productos y hasta el diseño web de la época. Por ejemplo, estaba el look del grunge y el look rebelde, el hip hop y los logotipos gigantes con ropa oversize, la ropa deportiva y el minimalismo funcional también muy icónico de la época. Y cómo no, también la moda de el cyberfuturismo y la ropa neón muy cybercore. El diseño de los 90 no fue solo una moda pasajera, reflejaba cambios más profundos en la sociedad entusiasmada por un nuevo milenio. Los diseñadores tenían nuevas herramientas digitales, las empresas buscaban conectar con el público más joven, la cultura cambiaba rápidamente. Mientras el mundo físico y terrenal exploraba el Memphis Design y el grunge, en las pantallas nacía otro lenguaje visual. Las computadoras de los 90 y consolas de videojuegos no podían mostrar gráficos perfectos, y esas imperfecciones técnicas que ahora nos parecen arte, terminaron definiendo una estética que hoy es imitada a propósito. Algo que antes era una limitación, ahora es nostalgia pura. Piensa en los primeros juegos en 3D. Los de Nintendo 64 tenían ese estilo inconfundible con texturas borrosas y polígonos que casi podías contar uno por uno. Y cómo no mencionar los hermosos gráficos de la PlayStation, donde las texturas se distorsionaban cuando movías la cámara por falta de corrección de perspectiva, los polígonos vibraban y se desajustaban por cálculos imprecisos, y la baja resolución dejaba bordes pixelados y parpadeantes. La paleta de colores limitada hacía que las transiciones fueran bruscas. Era puramente lo máximo que la tecnología permitía. Lo mismo pasó con los juegos arcade, que en ese tiempo seguían siendo muy populares. Colores saturados, tipografías enormes y efectos exagerados que lucían perfectos en los monitores RT de las maquinitas, no como se ven hoy en nuestras pantallas. Y lo mismo con el pixel art en los juegos 2D, que no era solo una limitación técnica, sino una parte esencial de su identidad visual. Mucha gente no entiende que en esa época todo era analógico. Los monitores RT no mostraban los píxeles de la manera cuadrada y rígida como lo hacen las pantallas digitales. La imagen se formaba por líneas de escaneo y el brillo de los fósforos en el tubo de rayos catódicos, lo que suavizaba los bordes y generaba un difuminado natural. Súmale el color bleeding, donde los colores se mezclan ligeramente entre sí, y tienes sprites y fondos con transiciones más fluidas y detalles más ricos de lo que en realidad eran. Y cómo no decir que, si te ponías a ver una computadora de la época, te dabas cuenta de que la locura estética también había llegado ahí. Windows 95, macOS no tenían gráficos en 3D en tiempo real, pero sus interfaces igual se las ingeniaban para verse modernas, usando todo tipo de trucos y efectos visuales como sombras y biselados que simulaban profundidad, o sea, lo más cerca al 3D que se podía sin ser realmente 3D. Los iconos eran simples, pocos y bastante básicos, pero si algo se veía en 3D, seguramente fue prerenderizado con mucho esfuerzo. Y después tenemos los colores, neutros, aburridos, apagados, y esos fondos de pantalla de Windows que parecían una mala decisión estética, pero no, eran simplemente el resultado de una limitación tecnológica. No podían poner fondos más complejos, con mucho movimiento, sin que la PC explotara. Y hablando de decisiones de diseño raras, ¿por qué casi todas las computadoras de la época eran beige? O sea, hoy tenemos PCs negras, grises, con RGB, con acrílicos, transparentes, pero en los 90 todo era del color de un teclado viejo. ¿Una decisión de diseño? Pues quién sabe, pero se dice que las hacían beige para disimular las manchas de nicotina en las oficinas, donde se fumaba como si el aire puro estuviera prohibido. Sí, en esa época podías estar en la oficina escribiendo un mail mientras el de al lado se fumaba su tercer cigarro del día sin siquiera abrir la ventana. Y es que entendamos que antes de Windows 95 las computadoras no eran algo común en el hogar, estaban más enfocadas en el ámbito empresarial. Tal vez por esto mismo, los diseños de los sistemas operativos eran demasiado sobrios e intimidantes como lo corporativo en esos años. Cuando Internet empezó a masificarse, la historia dio un giro completamente inesperado. Porque sí, Internet en sus inicios parecía un espacio serio, sobrio, casi de oficina gubernamental. Pero en los 90 eso se fue al carajo. Con la llegada de servicios como GeoCities, cualquiera podía armar su propia página web sin necesitar de programar, lo que desató un festival de fondos brillantes, GIFs que nunca dejaban de moverse, Comic Sans por todos lados y textos que parpadeaban como si estuvieran sufriendo un ataque de ansiedad. Hoy lo vemos y nos parece un caos visual, pero en su momento era creatividad en estado puro, porque rompía completamente con esas primeras páginas de Netscape o Yahoo, que si bien
bien eran funcionales, eran más aburridas que un tutorial de Excel. Todas estas cosas terminaron creando un lenguaje visual propio. Píxeles grandes, bordes gruesos, tipografías absurdas, cosas que aunque nunca hayas vivido los 90, las ves y automáticamente tu cerebro dice esto es noventero, porque así de potente fue la marca que dejó esa era en la estética digital. A medida que se acercaba el año 2000, una nueva estética comenzaba a notarse en todos lados, lo que hoy denominamos como Y2K. Ya no era solo color y formas geométricas planas, ahora todo brillaba con superficies metálicas y bordes redondeados en subestéticas como el Cybercore Y2K, que parecían sacadas de una película de ciencia ficción de la época. Era el futuro imaginado en los 90 hecho presente, antes de que llegara el verdadero futuro y no fuera nada así. Y te hablaría más de esta estética, pero ya sería como la quinta vez que lo hago. Mejor te dejo en los comentarios este video que hice hace mucho por si quieres saber bien a detalle. Y mejor te hablo sobre algo que también es interesante y fue popular en ese periodo: el minimalismo industrial, inspirado en el diseño funcionalista de Bauhaus y el modelo de mediados de siglo. Este enfoque buscaba líneas simples, colores neutros y materiales de calidad en lugar de excesos decorativos. Marcas como Sony, Panasonic y Bang & Olufsen adoptaron este enfoque en la mayoría de sus productos electrónicos. En lugar de plástico de colores vibrantes, preferían acabados en metal cepillado, negro mate y superficies lisas que reflejaban sofisticación y tecnología avanzada como nunca antes. Aunque también marcas como Sony combinaban ambas estéticas dependiendo del enfoque de sus productos, apostando por lo traslúcido y colorido para ciertos productos o ediciones, y para otros optaban por el negro elegante o incluso lavanda como el de las Vaio de esos años, y el diseño discreto como se veía en sus televisores Trinitron. Este minimalismo industrial también influyó en la arquitectura y el interiorismo, consolidando tendencias del modernismo y el estilo high-tech que ya se venían desarrollando desde los 70 y 80. Oficinas y hogares comenzaron a adoptar espacios despejados, con muebles de líneas rectas, materiales como vidrio, acero y madera natural. Se alejaba del Memphis Design y se preparaba el camino para una estética limpia y pulcra que veríamos en los 2000. Ironías de la vida, ahora muchos de estos espacios que se diseñaron para representar el futuro, fotografiados así abandonados y viejos, son prácticamente espacios liminales. En muchos sentidos, podríamos decir que a finales de los 90 fue una batalla visual entre el maximalismo futurista y el minimalismo funcional. Además, cosas nuevas surgían en los espacios comerciales, como esto que hoy se le llama Blobitecture, básicamente edificios con formas orgánicas y curvas raras. No se parecía a nada que la gente hubiera visto antes. Y otra cosa importante que me gusta mucho de esta era, y que al final se hizo parte del Cybercore Y2K, fue la cultura rave de los 90, que abrazaba un lado más caótico y underground de la tecnología. Tan solo mira los flyers y carteles de los raves. Eran saturados, hipnóticos, con tipografías distorsionadas y un uso excesivo de patrones psicodélicos. La publicidad también se volvió más atrevida y provocativa. PlayStation lideró esta tendencia con campañas que rompían todas las reglas. En 1996, un folleto incluía la frase "es más poderoso que Dios". Este tipo de marketing agresivo y provocador reflejaba que ya no bastaba mostrar el producto, había que sorprender, imponer respeto o provocar, incluso perturbar. Toda esta explosión de creatividad revela algo fascinante sobre finales de los 90. Mientras la humanidad más se acercaba al cambio de milenio, más extrema y experimental se volvía la estética visual. Pero ese cambio no fue lo que muchos imaginaban. La era del maximalismo visual y el caos creativo pronto fue reemplazada por algo más controlado y pulido. Así nació lo que hoy conocemos como Frutiger Aero, una estética que suavizó las formas, redondeó los bordes y convirtió la visión del futuro en algo más accesible y comercialmente atractivo. Si quieres entender mejor cómo pasamos de lo experimental y caótico a algo más homogéneo, te recomiendo que veas este video que está desmonetizado, ya verás por qué, donde explico este cambio en detalle. Mientras tanto, la pregunta sigue en el aire. ¿Extrañamos los 90 porque eran una época mejor o porque prometían un futuro que nunca llegó?